fundamental ha sido transmitido. Me parece que hay aquí una materia suficientemente interesante para debatir. ¿Quién quiere poner alguna cuestión, pedir algún esclarecimiento? Por favor, Juan Manuel. Sí, soy Juan Manuel Manrique. Ha sido muy interesante todo lo que se ha escuchado, todos los ponentes. Sí que hay dos cosas que me han llamado la atención. Se ha hablado casi continuamente de la colaboración público-privada cuando la administración no tiene recursos. Alguna vez sí que se ha comentado, sí que se ha dicho, pero yo creo que la colaboración público-privada es importante cuando es más eficiente que cuando se hace por el público únicamente. No solamente porque no tenga recursos el público, sino porque sea más eficiente. Tanto en esa obra, tanto en esa actuación, como el coste de oportunidad que tiene el de poder destinar ese dinero de la administración hacia otras cosas. Eso creo que es muy importante. Y sobre todo, yo creo que una colaboración público-privada nunca irá para adelante si no hay colaboración entre ambas, si no hay confianza entre la administración y el privado, entre el privado y la administración. Y para eso hay que empezar por los pliegos de condiciones. Yo oí una vez a Miquel Roca decir que es Pere Macià, se acordará, de decir que pues los pliegos de construcción, los pliegos que se hacen para las colaboraciones público-privadas son iguales que un código de derecho hecho bajo la presunción de culpabilidad. Y claro, mientras no se hagan pliegos bajo la colaboración, bajo la confianza, creo que no podremos ir para adelante, ¿no? Que eso creo que es muy, muy importante. Y eso es lo que sí que me gustaría, Ruiz, si tienes alguna cosa que... Só queria destacar dois aspectos que me parecem muito importantes e que foram aqui salientados. Primeiro, é que o APP é um negócio, sem dúvida. Pero é um negócio especial, é um negócio que envolve serviços públicos. E se, por um lado, o sócio público não entende que é um negócio, temos um problema. E, por outro lado, se o sócio privado pensa que é um negócio tradicional e que não é um serviço público, que não se tem que ter muita inclusividade e não se pode deixar ninguém para trás, como se diria na abertura da conferência, não terá êxito também. Sim. E, portanto, eu ensino em minhas classes, eu digo que é como um matrimónio. Sim. A parceria, a cooperação público-privada. Y la mujer y el hombre tienen que estar ambos contentos, ambos satisfechos. No hay posibilidad de tener suceso sostenible. Se puede tener suceso para éxito para la construcción, pero no lo estéis para un contrato de largo plazo. Isso me parece que es muy importante. Es un negocio, pero un negocio especial de servicio público. Y si las partes no entienden eso, puede ser un problema. Eso es muy bien. Perdona, solo por puntualizar, hay una cosa que no se ha dicho y es el problema o la circunstancia de los PPPs es que son a largo plazo y normalmente el gobierno que los decide no es el que después los sufre o disfruta. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces se va contra el PPP simplemente por estrategia política. Es decir, como yo no lo hice, está mal. Y una segunda, que no voy a citar nuestro proyecto, en el que lo valora posteriormente, dijéramos, no tiene en cuenta el riesgo que se incurrió en el momento que se hizo. Nuestro proyecto es un proyecto que tiene riesgo de demanda sin suelo garantizado. Es decir, si esa inversión que nosotros hicimos de 450 millones de euros no fuera porque conseguimos atraer a viajeros, los accionistas lo pierden. Por tanto, las discusiones posteriores, 15 años o 17 años después, sobre la TIR del proyecto, a veces enmascaran el riesgo que se corrió en un momento. Es muy fácil decir, yo ya decía que saldría bien, pero no es tan fácil arriesgar 450 millones de euros. Ese es un elemento que a veces nos olvidamos, ¿no? ¿Me permites, sí, Juan Manuel? Porque esa es una cuestión que para mí es muy importante, porque
ha estado envolvido en un proyecto de APP de un tranvía en la área de Lisboa. Por decisión política se ha decidido fixar una banda de demanda que nosotros lo sabíamos que era inalcanzable. Entonces ha sido un negocio para el privado maravilloso, ¿no? Y durante 30 años sabe que está ganando, entonces no tiene que providenciar más vehículos, la manutención es menor, los costes de operación son menores porque la demanda es mucho más baja, está siendo paga como una demanda mayor. ¿Cómo lo habéis hecho aquí en Barcelona? Sí. Nosotros en su momento, en la oferta que se presentó hace 18 años, nosotros estimamos cuál sería la demanda a lo largo de 25 años y se determinó una tarifa técnica en base a esa demanda estimada. Por lo tanto, éramos nosotros los que hemos tenido que hacer lo imposible para conseguir que esa demanda, que en su momento estimamos hace 18 años, fuera razonablemente parecida a lo que se ha dado. Únicamente sí tenemos un elemento que permite corregir lo que es cada 5 años hay la posibilidad de revisar esa curva solo cuando las circunstancias del entorno han cambiado. Es decir, cuando cae todo un entorno en el sector del transporte de una forma muy sensible, no parece razonable que aquel concesionario que ha hecho su mejor esfuerzo para poder cumplir a lo que se comprometió no pueda tener a un reajuste. Claro. Pero eso en 25 años es 4 veces que tienes de revisión. Ese es el argumento, es decir, así lo hemos hecho. Y eso exige mucho trabajo de planificación y de estudios previos con modelos de simulación de la demanda para poder asegurarse que esa demanda era razonable. Pero nosotros no tenemos garantizado ni el primer viajero. Es decir, tantos viajeros tenemos, tantos viajeros nosotros percibimos ese coste, ¿no? Sí, ese es el gran problema, lo creo. Y es crítico porque proyectar demandas a 25 años, brujería. Brujería. Yo como ingeniero lo digo. Ahí es donde hace falta la colaboración y la confianza entre los dos. No, tienes que establecer un sistema de compartir el riesgo. Quiere decir, esta es una demanda que nosotros, los dos parceros, consideramos que es aceptable y después tienes una banda mayor, una banda menor de intervalo y cuando pasas de un lado te pagas tú, cuando pasas de otro lo pagas tú. Y si hay una situación crítica como una pandemia, te sientas de nuevo para corregir. Sí, sí. Pero y lo que conozco yo en términos de transporte, por eso hablé, es que no conozco ninguna situación que se pasa así. Te fixas una banda, la banda para garantizar una remuneración aceptable al capital privado. Muchas veces los modelos te vas a hacer un poquito de baile, ¿no? Sí, sí, no, y otra cosa que también se estaba, que antes me voy a decirlo, que muchos de los ponentes pues, han comentado los sobrecostes que hay de todo esto. Yo creo que la ponencia de José Luis ha sido muy clarificadora de ver que los sobrecostes en las evaluaciones público-privadas pues no son en absoluto superiores a las obras normales, hechas por el método tradicional, hasta incluso muy inferiores, ¿no? Sí, perdonad, no quiero monopolizar, pero cuando doy conferencias por el mundo, América Latina, mucho tiempo, siempre les digo una cosa. El problema de las APPs, y no me voy a meter en temas políticos, que algunos no son tan bonitos, es que requieren que estén muy bien pensados, porque son absolutamente flexibles en el momento que los conceptúas, pero absolutamente rígidos en el momento que los ejecutas. Y muchas veces la administración que lo hace cree que es como un contrato de obra en que a la mitad o a la tercera parte pueden decidir cambiar algunas de las variables que estaban previstas. Y eso es imposible y cuesta muchísimo dinero. Por tanto, muchos de los sobrecostes, y lo voy a decir ahora desde una perspectiva del privado, muchos de los sobrecostes de los PPPs, o en su mayoría, los promueve la administración, que no es consciente que para poder estructurar financieramente un negocio como este, las cosas tienen que estar muy claras y son muy poco flexibles. Y eso requiere haber pensado muy bien las cosas. Decíamos lo de las bandas. Es que a veces, me preocupa cuando se utiliza el PPP como un medio de financiación encubierta, porque eso no es un PPP, pero también cuando se utiliza el PPP para hacer inversiones
que son políticas y no tienen retorno social. Se pone una demanda muy elevada y se fija cuando tú quieres hacer ese proyecto con independencia de su rentabilidad. Entonces, para garantizar que venga alguien, lo que haces es garantizarle el ingreso. En el momento en que los proyectos tienen sostenibilidad por sí mismo, no es necesario poner bandas. Eso ha sido exactamente el caso en Portugal. Exactamente. Se quería porque son las políticas de hacer el proyecto y para garantizar inversiones privadas se aumentó la banda para de lo resto. Muy, muy claro. El otro caso que Rui lo ha dicho, es una cuestión, es un negocio especial que en medida en que está fixado, después es muy difícil de cambiar, ¿no? Sí, un comentario o dos comentarios. Efectivamente, en América Latina, en los comienzos de las concesiones y las privatizaciones, las garantías de ingresos mínimos eran una variable muy importante para atraer inversión extranjera de peso. Y eso ha sido hace menos de 20 años y se han venido ejecutando, ¿no? Es una metodología mediante la cual podría parecer en un momento absurdo, pero en América Latina sí se necesitaba ese tipo de garantías. Y el otro tema que quería comentar es el tema de los sobrecostos. Efectivamente, no es necesariamente culpa de los privados, es un mal pliego. Por ejemplo, en el caso peruano, la línea 2 del Metro de Lima tiene un problema de expropiaciones brutal, ¿no? En el contrato se dijo que en los primeros 6 meses iban a entregar estos predios, en los siguientes 12 meses los siguientes y así sucesivamente. Nada de eso se cumplió. Eso genera que la tuneladora esté parada y ¿quién paga eso? Hay que renegociar, ¿no? Esos sobrecostos son producto de querer sacar rápido el proyecto, de querer cortar la cinta, y las expropiaciones en ciudades ya consolidadas, o mejor dicho desordenadas, son mucho más complicadas, ¿no? Entonces hay que analizar eso desde varios puntos de vista. Rui y después Bellido y después el café. Solo más un comentario, pero la gran diferencia no, es que la APP nosotros sentimos siempre el impacto de los sobrecostos. Y los sobrecostos que vayan a una tarifa o un pagamento. Claro. Y eso tiene un impacto social y político Muy grande. en los medios muy grande. La obra pública sí tiene sobrecusto, pero es un momento. Si paga, sí, olvídate. Y la cuestión de… Pagas de los Portugal, impuestos. Se está siempre hablando. Claro. Porque Claro. todos los años ya habla sobre el pagamento, la tarifa. Claro. Y si eso es una comparación que no es correcta entre el modelo tradicional y el modelo de APP. Sí, la Nosotros percepción. temos a situação rodoviária em Portugal que é muito crítica, porque no passado o primeiro-ministro lhe pôs todos os pagamentos quando o mandato terminava, todos concentrados, para não pagar ele, e também por a questão de tráfego, pero teremos exemplos de contratação tradicional como o parque escolar, que é muitas vezes pior que o sistema rodoviário. Pero é o sistema convencional e se paga por los impuestos e não por tarifas ou por pagamentos anuales. Ninguna persona lo puede ver. Sí, Clarísimo. bueno, quería preguntarle ya sea a Rui o Eduardo o cualquier otra persona, yo quería saber cómo manejan los estados este modelo en materia de indemnizaciones y costos ambientales. Porque, por ejemplo, en Panamá, todo lo que yo he visto siempre se le deja al gobierno asumir todos los costos medioambientales de cualquier proyecto. Por ejemplo, si tienes gasto de mitigación, gasto de indemnización, de repente vas a construir un proyecto que pasa por X lugar poblado, tienes que sacar a la gente, pagarle una indemnización. Siempre eso queda en manos del gobierno. Mi pregunta es, en base a la experiencia de ustedes que han visto en algunos países, ¿esto tiene que ser así o se dan casos en que las mismas empresas privadas se les obliga a asumir estos costos?
experiência portuguesa que é muito clara. A lei inicial de PPP de 1987 não implicava que houvesse um estudo de impacto ambiental. E os resultados foi muito malo. Os primeiros projetos, sobretudo rodoviários, se tiveram sobrecostos muito grandes porque se fazia o estudo de impacto ambiental mais tarde, quando o projeto estava sendo implementado, e depois ele tinha grandes sobrecustos. Hoje não é possível. Hoje, para qualquer projeto, se tem que ter o estudo ambiental antes aprovado, e isso se estima os impactos de sobrecustos ambientais que podem ter. Depende. Não, se faz antes e se os impactos são contabilizados e são postos em emprego na licitação pública. Sim. É claro que, e último, é sempre o Estado ou o consumidor ou o cliente que vai assumir, pero de uma forma transparente, porque o grande problema de las APPs são as renegociações que são inevitáveis e que vão ocorrer. E as renegociações ocorrem em um ambiente não competitivo e numa relação bilateral entre o sócio público e o sócio privado, em que o sócio privado tem mais informação, tem mais recursos, mais consultores, mais expertos, e é mais fácil, mesmo que não seja tudo muito claro, com muito compliance, a situação é muito desfavorável entre sócio público e sócio privado. Antes da licitação, não, porque se houver competência, se há uma empresa que tem umas ganâncias muito grandes, a outra empresa tem umas ganâncias mais baixas. E, portanto, esse ambiente é positivo. Agora, o problema é as renegociações, e há estudos, por exemplo, há um estudo ao Banco Mundial de Luís Guache, que para a América Latina, e, por exemplo, no setor de transportes, em cada 2 anos, se todos os contratos têm a renegociar, e no setor do ambiente se anda nos 36, um pouco mais, nos 30 meses, 2 anos e meio. O que significa que em cada 2 anos o contrato é revisitado e é negociado de uma forma bilateral, em que normalmente a estratégia é assim: o privado pede 100, tem direito a 10, termina por 40, pero o público pensa que é muito bueno, ok, reduzido de 100 para 40, pero 40 é 4 vezes mais. E é assim, a minha experiência personal, que é meu trabalho, é renegociações todos os dias, para além das classes. E é assim que acontece na prática. E o problema não é o sócio privado, não estou criticando os privados, o problema é que o pliego é lançado de forma muito mal preparada, em muitos casos, e estamos falando de contratos de largo prazo que não somos capazes de, só com bruxaria, de prever no futuro. Claro. Esse é o problema. Te quería decir que en Portugal, solo para completar, antes que el proyecto se pueda ser firmado el contrato, tienes que tener una declaración de impacto ambiental. Ahora. Los primeros no, y ha sido la catástrofe que ha dicho, ¿no? Entonces, en esa declaración de impacto ambiental se puede acontecer 3 cosas. Todo bien, no hay problema, puede seguir. Segundo, todo mal, cierre. Tercero, es posible, pero tienes que hacer esto. En ese momento, estas condiciones pasan a el contrato con el privado, que es el responsable de hacerlo. Tiene que ser antes de la licitación. Antes de la licitación, ese está incluido en el paquete. Yo creo que después de ese señor le vamos al café, ¿no? O entonces no hay café, o discutimos en el café. Quería hacer una postilla simplemente muy breve. Simplemente que las cosas tienen que estar, todo está aquí en España también, es así, pero simplemente tienen que estar bien evaluadas. Lo que no puede ser es que hagas ese tal, que lo evalúes en 100 y luego cueste 1000. Dice, es que se lo han llevado. No, es que estaba muy mal evaluado. Igual que un proyecto de carreteras, está bien evaluado con sus pasos de agua, sus puentes, todo. Lo digo porque fui consejero de una autopista de peaje hace años y ocurría que estos, digamos, aspectos pues no estaban bien ni estudiados ni evaluados.
cuando los haces, cuando los ejecutas, y ocurren esas desviaciones. Pero sí era obligación del concesionario realizar, digamos, esas inversiones, pero simplemente que se evalúen bien. Yo pienso que un factor que no se ha analizado es el hecho de que en algunos de nuestros países, específicamente en Panamá, la colaboración es privada-privada porque los gobernantes son dueños de las empresas privadas. Y entonces es un factor de riesgo que puede estar influyendo también. Y esto también genera de pronto los sobrecostos y todo lo demás, porque el mismo gobernante, directo o indirectamente, es dueño o copropietario de una empresa privada con la cual se está elaborando un proyecto. Es un factor de riesgo, a mi modo de ver. ¿No? Rui. ¿No? Entonces pasamos al café. Muchas gracias.